buenos días a todos, mi nombre es Pablo y estamos presentando desde Buen Cripto una serie de videos relacionados con Proof of Humanity. Como alguna vez le escuché decir a Santiago Siri, creador de esta movida, Proof of Humanity, sin buscarlo ni quererlo, ha resultado en que muchas personas ingresaran por primera vez en este apasionante mundo de las criptomonedas, de las billeteras, de las redes, del ingreso de dinero y de la compra y venta de criptos. Como en todos esos casos se trata de personas que nunca antes habían hecho nada relacionado con criptos, al tratarse de dinero, de que existe la posibilidad de perder dinero, todo asusta y paraliza. Y veo que constantemente se repiten las mismas preguntas en los chats de Proof of Humanity en Telegram. Siempre todo es respondido, pero entiendo que lo que puedo aportar es juntar todas las respuestas en una serie de videos ordenados mostrando pantalla por pantalla cómo hacer cada cosa, aprender de la experiencia de otros y así perderle el miedo a este mundo. Para introducir les cuento que Proof of Humanity es un proyecto creado por el argentino Santiago Siri y lanzado en marzo del 2021. El proyecto de Proof of Humanity tiene varias utilidades muy interesantes y con muchísima proyección, pero en este instructivo nos vamos a centrar en cómo obtener y gestionar la asignación básica universal. En este sentido, el proyecto establece que las personas registradas en Proof of Humanity cobran por el solo hecho del paso del tiempo una asignación básica universal. Esto significa que las personas registradas en Proof of Humanity reciben 1 UBI por hora, o sea, reciben 700 UBIs por mes. El valor del UBI fluctúa mucho, estando ahora a mediados de marzo del 2020 en un valor de 5 centavos de dólar por UBI. El valor de cada momento se pueden encontrar en varias páginas, una de las cuales se llama CoinMarketCap, que les dejo el link abajo en la descripción del video. El objetivo del UBI es que todos tengamos la misma asignación universal y que ese valor signifique mucho para las personas de países poco desarrollados. Dado que todos cobramos UBIs, el valor del UBI va a subir cuando además de oferta haya una demanda. Para eso se están desarrollando pools, un marketplace llamado UBI para comprar y vender productos y servicios pagados con UBIs. Se están pensando y codeando proyectos para dar créditos, juegos y loterías que queman UBIs, y además contamos con ciertos mecenas como Vitalik Buterin que con o sin interés económico cada tanto compran muchos UBIs para hacer subir su valor. El objetivo de esta lista de reproducción no es convencerlos de registrarse en Proof of Humanity, sino que una vez que están decididos a avanzar, les estaré explicando todo el proceso desde la creación de la billetera hasta ayudar a generarle un perfil a un familiar. Todo lo que voy a explicar en los videos son todas cosas hechas por mí, por lo cual doy fe de que funcionan, y esto no implica que a futuro hayan cambios que impliquen que hayan otros métodos mejores o más eficientes. Tampoco ninguno de todos estos videos son un consejo financiero. Para hacer cada cosa decidí usar el método más barato o más validado por todos los que participan en los chats de Proof of Humanity, por lo cual no necesariamente es la manera más rápida o corta, pero sí seguro es la forma más económica y de hecho va a servir a los fines de aprendizaje. Resumiendo, la idea es abarcar el proceso completo de Proof of Humanity para personas principiantes y con fines didácticos. La idea es que se diviertan, que no busquen llegar a destino, sino a disfrutar del viaje. Y como van a escuchar en todos estos videos, nuestra frase es Aprender operando. Bien, aquí estamos viendo el proceso completo de registración en Proof of Humanity que vamos a abarcar en esta serie de 16 videos. Actualmente estamos en el video número 1, que es la introducción. Luego vamos a ir con el video 2, que es la instalación del navegador Brave. El video 3, que es la instalación de la extensión MetaMask, que va a ser la billetera que vamos a usar para todo el proceso de Proof of Humanity. Luego veremos el concepto del combustible, qué es, para qué sirve, cómo ahorrar combustible. Luego vamos a ahondar en lo que es la cantidad de Ether necesarias para avanzar con el registro de Proof of Humanity y todo el gas que deberemos tener en nuestra billetera. Luego vamos a hablar del fondeo de MetaMask, cómo fondear desde pesos de una manera muy económica, y para eso previamente vamos a registrarnos en 3 sitios, Binance, FTX y Nexo. Estos 3 sitios nos van a servir para lograr un fondeo muy económico y a fines didácticos también para aprender a hacer transferencias entre billeteras. Luego vamos a hacer el fondeo de la billetera, como les dije previamente.
porque vamos a depositar Ether en MetaMask desde pesos argentinos. Luego vamos a ver un método muy sencillo para hacer nuestra foto y nuestro video, un método infalible que ya está probado, que ya lo hicimos con varias personas que se registraron y no tuvieron ningún problema. Cómo recortar la foto, cómo verificar el tamaño del video, etc. Muy completo para que no tengamos problemas con esta parte simple del proceso. Luego nos vamos a registrar juntos en Proof of Humanity. Luego vamos a hablar sobre el voucheo, las formas de voucheo que hay, cómo conseguirlo. Luego vamos a hacer una finalización de un registro juntos también. Luego vamos a avanzar con la venta de UBIs, cómo vender UBIs, por qué plataformas. Y finalmente les voy a enseñar a llevar un registro de nuestros familiares, cómo darlos de alta, cómo hacer transferencias entre billeteras MetaMask y cómo gestionar todo en una sola billetera MetaMask. Finalmente voy a darles un panorama de cómo continuar, qué cosas hacer, qué actividades hacer para participar de la comunidad de Proof of Humanity muy activamente una vez que ya estamos registrados. Entonces avancemos ahora con el video número 2. Un abrazo.